Y el gobierno, querido Marco Kremerman, volvió a la carga y reitera que los precios van a seguir subiendo si se aprueba este cuarto retiro. De hecho, fue el ministro de Economía, Lucas Palacio, que reiteró que sería echarle más leña al fuego si se aprobaba este cuarto retiro. Lo anterior lo emitió en el contexto de lo que estaba pasando con el IPC, con el IPC, gracias. Es que me cuesta la sinapsis a veces, con la IPC efectivamente, y que se vuelven a manifestar en contra. O sea, sería como la guinda de la torta del descalabro económico. ¿Qué te parecen estas declaraciones? Ahora, hay dos cosas que decir. Efectivamente, las medidas que se apliquen no son asépticas, tienen un impacto. Nadie puede decir de que no pasa absolutamente nada. Entonces, efectivamente, la aprobación de un cuarto retiro va a tener un impacto, pero el impacto va a depender, en primer lugar, de cómo sea ese cuarto retiro. Vale decir, si es en un pago o en dos pagos. De hecho, una de las potenciales indicaciones de los senadores y senadoras en la comisión mixta, son 4, una de ellas podría ser de que el pago se realice en 2 cuotas. Ya, como se han hecho los anteriores. Como se hizo el caso del primero, por ejemplo. El segundo también fue en 2 cuotas. No recuerdo si el segundo fue en 2 pagos. Yo hice todos los retiros, así que sí. Sí, el tercero no. El tercero fue en 1 y el primero estoy seguro. ¿En 1? No. Entiendo que estaba asociado al monto. Dependiendo del monto, si era en 1 o 2. Puede ser, sí, ahí lo podemos revisar. Bueno, ¿no? Entonces eso es importante porque sin duda que exista, ¿cierto?, una gradualidad en el retiro, eso va a tener un impacto distinto en la economía. En segundo lugar, va a depender en qué gasten las personas que retiren y cuántas personas retiran. Entonces, primero, se ha dicho de manera bastante falaz que el cuarto retiro es solo para las personas de mayores ingresos, y eso es falso. Uno podrá estar en contra del cuarto retiro, yo creo que es una pésima política, pero decir que solo los más ricos pueden retirar es falso. ¿Por qué? Porque pueden retirar cerca de 8,5 millones de personas. Son menos que el tercer retiro, el segundo y el primero, pero ¿ustedes creen que hay 8,5 millones de personas ricas? ¿No? De esas personas, solo 500.000 son personas de alto ingreso. El resto son sectores medios, y claro, tienen 20 millones, pero 20 millones es una cantidad de dinero que alcanza a construir una pensión de 90.000 pesos con suerte. Claro, y si puede sacar el 10% de esos 20, es una ayuda considerable, al menos. Exactamente, más allá de que la política es mala, y creo que la mayoría estamos de acuerdo con eso. Sí. Entonces va a depender de cuántas personas saquen de esos 8,5 millones, ¿no? Cuántos jubilados puedan sacar, y si se aprueba el retiro también de las rentas vitalicias, que son las personas que se les paga la pensión por compañía de seguro, porque ya no son dueñas de un fondo, sino que son dueñas de una pensión de por vida. Claro. Y eso también tiene un impacto diferenciado. Y finalmente va a depender de en qué gasten las personas, porque hemos visto que dependiendo del retiro, algunos retiros se concentraron en ponerse al día con la deuda. Sí. Eso tiene un impacto distinto que consumo directo. Así es. Otros retiros se han concentrado más en ahorrar esa plata en otros instrumentos financieros, en la cuenta 2 de la AFP, y por tanto va a depender en qué se gaste la plata. Exacto. Para ver el impacto en la economía. Marco, tú nos dices, hay 8 millones de personas que pueden sacar su cuarto retiro. ¿Se sabe de esos 8 millones cuántos, por ejemplo, reciben el IFE? Porque el IFE se acaba ahora. Entonces, muchas de esas personas, sabiendo que el IFE se acaba, dicen, yo sigo sin pega, yo no tengo ninguna otra ayuda, si el IFE se me corta, no sé qué voy a hacer diciembre, enero, febrero y marzo. ¿Está mapeada esa cifra, se sabe? No hay un cruce exacto, ¿cierto?, de quiénes son los saldos de cada persona con nombre y apellido, ¿cierto? La Superintendencia de Pensiones no publica los saldos individualizados, y el Registro Social de Hogares, el que va chequeando el IFE, tiene otra base de datos, pero sí uno puede dar una estimación. Hoy día el ingreso familiar de emergencia está llegando a casi 16 millones de personas. Son más de 8 millones de hogares, muchos hogares unipersonales que se han dividido para postular al ingreso familiar de emergencia. Entonces, un porcentaje importante con seguridad de las personas que podrían retirar están recibiendo IFE. Va a depender del tamaño del hogar, de cómo se inscribieron. Y otra cosa muy importante, el IFE, tal como ustedes han dicho, los primeros días de diciembre se extingue, a no ser que se apruebe una expansión, ¿no? Y recordemos que las últimas y las más actualizadas cifras de ingresos que existen en Chile, que son de fines del 2020, donde no había IFE universal, donde no había IFE de línea de la pobreza, el IFE era mucho más bajo, indicaba que la mitad de los hogares en Chile genera ingresos autónomos inferiores a 580 lucas. Entonces, se va a acabar el IFE, probablemente la vida está más cara. La vida está más cara,
¿qué va a pasar cuando volvamos a un escenario sin IFE y un escenario sin retiros y un escenario donde los empleos que se han recuperado, que todavía faltan muchos, en un 57% son informales? Uno revisa desde el PIC, que es el trimestre mayo-julio del 2020, el momento donde más bajo llegamos en destrucción de empleo, y la fecha actual, los empleos que se han recuperado, el 57% son informales, son de peor calidad de los que habían antes. Claro. Y eso no se ha dicho de manera contundente en el debate. En eso somos bien campeones. Pero la respuesta a tu pregunta es súper fácil. Lo que va a pasar cuando suceda todo eso que tú dices, que vamos a salir a la calle a protestar. O sea, me parece que los datos nos dicen eso. Ahora, yo creo que efectivamente, por supuesto que una persona que tiene 10 millones en la cuenta de AFP, no le hace ninguna diferencia retirar o no retirar, porque la pensión que le da es miserable. A esa persona se le debería permitir retirar los 10 millones para que lo pueda invertir en algo y le dé alguna rentabilidad. Lo mismo que la persona que se jubila con 50 millones de ahorro y que la pensión que le da es 150 lucas, si se compra una casa con los 50 millones, le da una renta superior a las 150 lucas. Claro. O sea, hay una lógica económica detrás de lo que está ahorrado por cada persona, que debería estar metido en alguna ley. O sea, en vez de sacar la plata a tontas y a locas y permitir que se saque, sino que recomendarle, decir, mire, usted le quedan 20 millones, con esos 20 millones, si usted lo invierte de tal manera, le va a dar una rentabilidad superior a las 90 lucas. Claro. Entonces, yo creo que todo esto es nada más que una postergación de la protesta masiva que se va a producir el día que se acabe todo. Entonces, ¿por qué no empezamos ahora a trabajar para que esa protesta no tenga lugar? Porque evidentemente que las carencias que se van a producir, que más o menos la carencia que se produjo en la revolución de los estudiantes en el año 2011, no se produjo solamente por el CAE, se produjo porque las familias empezaron a perder ingresos a partir de la crisis del subprime, y cuando se acabaron todas las ayudas del Estado, entonces la gente se vio con las manos por delante y por detrás y salieron a la calle a protestar. Entonces me parece que cuando tú ves un fenómeno tan fácil de predecir como ese, bueno, hagamos algo más que simplemente hablar todo el día del cuarto retiro, que a mí me parece un parche que va a ayudar a un par de personas, pero no va a solucionar ningún problema. Claro, pero ese algo más, ahí tenemos un problema, porque uno esperaría que rápidamente, sobre todo todos aquellos senadores y senadoras que han rechazado el cuarto retiro, que nos muestren cuál es su propuesta para cambiar el sistema de pensiones y mejorar las pensiones rápido. Bueno, ese es uno de los y de manera problemas. responsable. Entonces uno lo ve que en las candidaturas presidenciales hay poco, ¿no? Sí. Y en los propios senadores y senadoras no hay propuesta. Por ejemplo, hay una ley de pensiones que lleva casi 3 años discutiéndose en segundo trámite en el Senado, y que una de sus aristas, que fue una ley corta que el presidente Piñera hace algunos meses atrás ingresó y que nuevamente congeló, es aumentar la pensión básica solidaria. Y se hicieron indicaciones para que llegara, por ejemplo, a 7 UF, 210.000 pesos. No es la gran pensión, pero es pasar de 176.000 pesos a 210.000 pesos la pensión básica solidaria. ¿Por qué no hacerlo ahora? Claro, ¿no? ¿Por qué si rechazamos, por qué no hacer ahora y mejorar las pensiones? No se hace, ¿no? Y de hecho se le quitó la suma urgencia a esa ley porque el gobierno quería que llegara solo a 178.000 pesos la pensión básica solidaria. Marco Kremerman, como siempre, es un agrado conversar contigo, tenerte en el programa. Gracias por haber venido. Muchas gracias a usted. Nos vemos. Son las